Hola a todos, soy Marian Sánchez y hoy os vengo a hablar de una herramienta que a mí particularmente me encanta. Se trata del webinar. No sé si en alguna ocasión habéis asistido a alguno. En cualquier caso, si queréis crear vuestro primer webinar, vamos a empezar. He creado una presentación para ayudaros un poquito a entender los conceptos, así que si queréis empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un webinar. Un webinar es una conferencia online que se retransmite a través de Internet, normalmente en directo, y la palabra webinar viene del anglicismo web más seminar. La característica principal del webinar es la interactuación, es decir, una persona de forma online da una conferencia a unos usuarios que pueden contactar con él, ya sea a través de chat, ya sea dándoles voz o de alguna otra manera. ¿De acuerdo? En alguna ocasión, pues seguramente habéis podido asistir a un webinar que haya sido grabado, o sea, que no sea en directo, porque en realidad los usos del webinar son muchos, luego los veremos, y a lo mejor os han podido llegar un webinar grabado en diferido a través de email o habéis visto alguno en algún blog, etcétera. Los usos de un webinar, como os estoy comentando, son muchísimos. El primero es la formación. Hay muchos profesores online que se dedican a impartir sus clases a través de webinar. También podemos encontrar empresas que nos explican cómo funcionan determinados productos, móviles, televisiones, cualquier cosa. Otra gente utiliza el webinar para interactuar con su comunidad, resuelven dudas, quejas, interactúan con sus clientes para ver qué intereses tienen, qué necesitan, qué les ha parecido determinado producto o servicio, etcétera. Para impartir conferencias en cualquier sector y de cualquier temática, para resolver dudas, etcétera. Y he dejado la última opción, la sexta, en blanco, porque en realidad el webinar puede tener el uso que vosotros queráis darle, ¿vale? En el webinar lo he puesto abajo porque me parece muy importante. El webinar no pretende vender de primera. El webinar aporta una información de valor, un contenido de valor y después, casi al final del webinar, podemos lanzar una venta o una acción comercial que queramos que nuestros clientes o usuarios hagan, ¿de acuerdo? Pero en principio no seáis demasiado publicitarios al empezar el webinar ni al crear el webinar, ¿de acuerdo? Beneficios, pues muchísimos. Aquí he puesto unos cuantos, pero en realidad podéis sacarle muchísimos más. Te humaniza, es decir, ponemos voz y ponemos a una persona detrás de una marca. Incrementas tu comunidad porque cuando la persona se registra al webinar tiene que dejar sus datos, a lo mejor el correo electrónico, incluso el teléfono, depende de lo que decidáis. Entonces aumentará tu comunidad de seguidores, puede crear oportunidades de negocio, porque podéis conocer a alguien que quiera una colaboración, con la que podáis hacer algo conjuntamente, etcétera. Es una herramienta muy versátil, ya os digo que aparte de tener muchos usos, podéis hacer muchas cosas con ella, no es decir, no hacemos la conferencia, grabamos, ofrecemos un contenido y ya está, ese contenido puede reutilizarse de muchas maneras. Ahorramos costes, tened en cuenta los gastos que nos supondría una conferencia presencial, en desplazamiento, en catering, en azafatas, etcétera. Nos dirigimos a una audiencia global, es decir, con un webinar puedes llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier persona que tenga conexión a Internet. Potencia tu marca personal, te distingue frente a la competencia. Sí es verdad que ahora mismo hay muchísima gente que ya está empezando a descubrir el potencial del webinar, pero hay sectores que todavía parece que se muestran más reacios a implementar esta modalidad formativa. Con lo cual, si empezáis a hacer webinar, seguro que os distinguís frente a vuestra competencia. Y convierte a leads, es decir, si yo tengo una persona que se apunta a mi webinar porque le interesa el marketing, por ejemplo, quizás le pueda vender un curso de marketing. Entonces, está claro que podemos captar suscriptores y podemos captar gente para nuestro negocio, para la venta de nuestros productos y servicios. ¿Cómo hacemos un webinar? Pues es muy fácil. Primero elegimos la temática. Tiene que ser un tema que dominemos, un tema que podamos resolver dudas, que nos encontremos cómodos contando y que aporte valor, por supuesto, al usuario. Elaboramos un guión detallado, un guión con las principales líneas que vamos a tratar y ahora después elegimos nuestra plataforma. Supongo que la tendréis que elegir un poquito antes. Elegir una plataforma que se ajuste a vuestras necesidades, que sabiendo lo que queréis hacer con el webinar, tenga las funcionalidades que necesitéis. Tenga chat, tenga foros. Yo os recomiendo Class Online porque es muy fácil de utilizar,
porque os crea vuestro propio espacio publicitario, podríamos llamarlo vuestra propia escuela online, y además es personalizable y podéis hacer no solo webinar, podéis hacer cursos en vídeo, podéis subir documentación, etcétera. Después tendríamos que tratar muy bien el tema de la difusión, es muy importante, porque una vez que tenemos ya dispuesto lo que vamos a tratar, tenemos la plataforma y tenemos creada nuestra landing del webinar para que la gente se apunte, tenemos que difundirla y tenemos que saber cómo vamos a difundirla. En redes sociales, en nuestro blog, a través de emails a nuestra base de datos, etcétera. Y después el día del directo. El día que hayamos puesto nuestro webinar, nos presentamos, intentamos ser convincentes, naturales, empezamos a explicar lo que tenemos preparado, resolvemos las dudas a nuestros usuarios, intentamos también que el lugar desde donde vamos a impartir el webinar sea un lugar limpio, sea un lugar claro, que no tenga ruidos, que no tenga cosas que puedan distraer la atención de nuestros usuarios. También tenemos que probar antes que nuestro webinar, nuestra plataforma que hayamos elegido funciona, es decir, un ratito antes nos conectamos, vemos si el audio funciona bien, el vídeo funciona bien y tal. Y lo único, ya puedes crear recursos, presentaciones y puedes crear un montón de cosas para que la audiencia se sienta no como una persona hablando a lo mejor un ratito, sino que tenga una presentación visual, que tenga una infografía, etcétera. Y en realidad es así de fácil, no tenéis que hacer mucho más. Yo, si queréis, os voy a dejar en la descripción de este vídeo algunos artículos que hemos escrito en el blog de Class Online sobre webinars. Y eso es todo. Si me necesitáis, ya sabéis dónde encontrarme. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos pronto. ¡Chao!